Bueno, muy bien. Vamos a continuar con el módulo 5 de bajo gasto cardíaco. Tenemos el placer de que nos acompañe en el día de hoy nuevamente la doctora María Balestrini, ya conocida por todos, médica de staff de acá de nuestro servicio y jefa de la unidad de la Clínica de Maternidad Suizo-Argentina. Bueno, María, eh, muchas gracias por acompañarnos. Será un honor escucharte nuevamente. ¿Qué tal? Buen día a los que están ahí, los que están acá también, gracias por venir. Bueno, es una clase difícil de hacer porque, bueno, drogas sinotrópicas cualquiera puede leer en un libro de fisiología de cuando uno estudió, y creo que básicamente es eso, digamos, el efecto colateral, cómo actúan y demás, uno lo puede leer. Fue una clase difícil de hacer, le decía recién a Belén, porque, bueno, transmitir qué es uso de drogas sinotrópicas es como medio difícil en el sentido de que uno sabe que las usa, pero qué es lo importante y qué es lo menos importante de mostrar. Entonces, para no parecer muy reiterativa, muy difícil de que puedan interpretar, bueno, hice como un resumen un poco de la fisiopatología, de cómo actúa la droga y cómo se usa. Y por último, forma parte del tratamiento del postoperatorio, un poco la diálisis peritoneal. Así que, bueno, tengo una compañera de enfermería que seguramente se va a extender ampliamente sobre el tema. Yo lo que hice es, busqué la bibliografía, porque era importante la diálisis, que me parece que eso les va a servir más que hablar un poco de la diálisis, que es un tema eminentemente de enfermería. Así que, bueno, vamos a empezar. Yo hice como un glosario porque hay muchos temas muchas palabras que uno utiliza, pero que no sabe lo que quieren decir, o habla de la palabra y el significado estricto de la palabra no lo conoce. Parece una perogrullo, pero voy a leer rápidamente este glosario que interpreté para poder saber de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de vasopresor, es todo aquello que aumenta las resistencias vasculares sistémicas y que aumenta la presión arterial o presión sanguínea. Y esto produce vasoconstricción. Cuando hablamos de inotrópico, ¿qué queremos decir? Es la que actúa directamente sobre la contractilidad miocárdica. Cuando hablamos de cronotrópico, es todo aquello que actúa básicamente sobre la frecuencia cardíaca. Crono quiere decir eso. Dromotrópico es sobre los que actúa sobre la fuerza de conducción del miocardio. Después hablamos de qué es agonista y qué es antagonista. ¿Qué es agonista? Es cualquier agente que tiene un efecto positivo sobre el miocardio. ¿Qué es antagonista? Cualquier droga que tiene un efecto negativo. Por ejemplo, la miodarona. Es una droga que se utiliza para el tratamiento de las arritmias, pero es cronotrópico negativo, digamos, ¿no? Agonista, perdón, eso, agonista, digamos, ¿no? Negativo. En la poscarga, ¿qué es? Es todo aquello que habla sobre la resistencia que tiene el corazón para bombear sangre. Entonces va a ser la poscarga del ventrículo derecho, ¿qué va a ser? Pregunto acá. La poscarga del ventrículo derecho es el pulmón, para salir es eso. La poscarga del ventrículo izquierdo, ¿qué es? La resistencia vascular sistémica, entonces hablamos de eso. Después hablamos de precarga, ¿se acuerda que hablábamos cuando yo di mi clase? Creo que hablé un poco de esto en monitoreo y el doctor Maliola también lo dijo. En cambio, la precarga es el volumen o la presión al final de la diástole. Es justo antes de que comience la contracción. La cantidad de sangre justo antes de que comience la contracción del miocardio. Y como la vieja usanza de siempre, que es gasto cardíaco, recuerden siempre que gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen minuto. Parece de perogrullo, pero para poder hablar me sirve. Uno tiene que ver cuáles son las diferencias farmacodinámicas que tiene un paciente pediátrico de un paciente adulto. Todas las drogas sinotrópicas, todo lo que usamos, no fue hecho para los niños, fue hecho para los adultos. Entonces, esos sinotrópicos, hay trabajos
que sirven para los inotrópicos para los niños, pero tienen diferencias, uno tiene que interpretar con diferencias estructurales francas, digamos, entre una droga para el adulto, porque es como es el miocardio del adulto y cómo es el miocardio del chico, del recién nacido, fundamentalmente. Entonces hay diferencias que son estructurales, diferencias de inervación y diferencias en cuanto a la regulación de contracción. Entonces, estructurales, uno sabe que las fibras musculares son, siempre va a ser el miocardio, tanto el recién nacido como el chico, un miocardio inmaduro, por decirlo así. En la estructura, entonces, las fibras musculares suelen ser más pequeñas, suelen ser más rígidas. Entonces, el miocardio siempre del recién nacido, sobre todo, va a ser menos complaciente. En cuanto a la inervación, las fibras parasimpáticas cuando el recién nacido nace, las tiene totalmente maduras. En cambio, las simpáticas no es así, son más incompletas. Aparte tienen una cantidad muy reducida de todo lo que tiene que ver con el almacenamiento para norepinefrina, el miocardio recién nacido. Y también tienen números disminuidos de receptores adrenérgicos. Todas esas cosas son importantes que uno las tiene que tener en cuenta. Y en cuanto a la regulación de contracción, el miocardio es totalmente inmaduro al momento de liberar calcio. Entonces, por eso que para que la droga actúe tiene que tener calcio, si no, no se produce la fuerza de contracción. Entonces, hacer un elemento inmaduro, por eso de ahí es que le hacemos a tantos pacientes el calcio iónico, porque sabemos que eso ayuda a la contracción. Entonces, no olvidar, por eso lo hacemos, porque la regulación contráctil está disminuida. Por favor, les pido que es un tema medio pesado, si no entienden, les pido que me pregunten. Y bueno, ¿y qué son estos activados? ¿Dónde está la actividad de estos receptores adrenérgicos? Bueno, ustedes saben que hay receptores que se llaman alfa 1, beta 1, beta 2 y los receptores dopaminérgicos. Los beta 1 la alfa 1, perdón, están todos ubicados en la vasculatura periférica, porque actúan porque están ubicados en el músculo liso. Entonces, la acción agonista, ¿se acuerdan que hablábamos? Es la vasoconstricción, si tienen efecto alfa 1. Eso hace que aumente las resistencias vasculares sistémicas, aumenten las resistencias vasculares pulmonares y aumentan la presión arterial, el efecto alfa 1. El efecto beta 1 está básicamente dentro del corazón y esto hace que haya aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, aumento de la frecuencia de conducción. Entonces, como dijimos, era cronotrópico positivo, inotrópico y dronomotrópico. El receptor beta 2 está en los pulmones y en la vasculatura periférica y lleva a broncodilatación y vasoconstricción. Y el efecto dopaminérgico, de ahí el tan usado, que la dopa lo usamos como diurético, actúa sobre la vasculatura renal, sobre la esplácnica, la coronaria y es vasodilatador el efecto dopaminérgico. Y acá están las drogas que usamos habitualmente. ¿Cuál tiene qué cosa cada una, de acuerdo a las flechas? Más o menos efectos, la mayor estrés, no hace falta que lo lea, pero les queda para que ustedes puedan valorar esto. Lo mismo acá, es la adrenalina como agonista, qué cada una cosa le provoca agonismo o qué cosa es agonista y cuál es la acción dentro de los receptores alfa 1, alfa 2, que no dije, pero es más o menos lo mismo, el beta 1 y el beta 2. Entonces, bueno, y ahora me pregunto, después de toda esta charla que es fisiología de Guyton en la universidad, digamos, teníamos un libro, segundo año de medicina, ¿por qué son útiles, les parece, los inotrópicos, digamos? Porque básicamente aumentan el gasto sistólico, lo que hace que aumente la presión arterial media y mantienen de esta manera una perfusión de órganos y de tejidos vitales para el funcionamiento del organismo. También aumentan la frecuencia cardíaca, porque al aumentar el gasto, aumenta la frecuencia cardíaca. Y después, el corazón cuando está defectuoso, el gasto cardíaco se disminuye por algún motivo
Y eso, cuando uno le pone un inotrópico, aumenta hasta cierto nivel, porque hasta que uno le puede poner mucho inotrópico, pero hasta un cierto nivel se satura y ya se sobrecargó de droga y no le hace el efecto deseado. Y entonces eso hace que el volumen minuto disminuya o el gasto sistólico disminuya. Esto es lo que antes leíamos como el efecto de la ley de Starling, que por más que le pongas y le pongas, llega un momento en que la fibra se satura y no tiene, veo mejor de allá, se satura y no está perfecto y no hace efecto. Entonces, también hay que saber que hay evidencia franca que esto es así, que el uso a largo plazo de inotróficos aumenta mucho la mortalidad. Entonces, estas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inotrópicos, digamos? Para la mayoría consiste, como dije, en aumentar el calcio intracelular, y esto hace ya sea aumentando el flujo de entrada a la célula, eso hace que durante el potencial de acción o aumenta la liberación en el retículo sarcoplasmático. Eso es básicamente. La elección del inotrópico tiene muchos factores que tener en cuenta. Uno es el estado de enfermedad y qué es lo que tiene el paciente, y la otra es la decisión del médico. Esto no hay otra así, digamos, porque no es que uno ponemos. También la moda. Hay modas, aunque no crean en medicina, hay modas. Y que, bueno, antes era todo dopado, antes era todo, entonces es la moda. Lo que sigue. Ay, perdón. Bueno, y más o menos acá, como quise explicar, el aumento del ATP aumenta el AMP cíclico, aumenta esta hormona y lo que hace a nivel del retículo endoplasmático es aumentar, hacer que entre el calcio a la célula. El calcio actúa como activador de la troponina que activa la activa y la miocina. Eso, Guyton básico, produce la contracción, ¿no? Entonces la dobuta actúa un poquito más arriba en los receptores beta y hace la misma acción, y la mirrinona, a través de su enzima la fosfodiesterasa 3, aumenta el AMP cíclico y así continúa la cadena. Bueno, ¿cuántos soportes farmacológicos tenemos? Que es de lo que estamos hablando, ya llegamos recién ahora a hablar del tema. Bueno, tenemos las catecolaminas, todos conocemos, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina. Los inodilatadores, tenemos la mirrinona, el levosimendan. Los vasodilatadores, el nitroprusiato, la nitroglicerina. Desde los vasoconstrictores, digamos, es el vasoproconstricción, y los beta bloqueantes como el esmolol. Es una clasificación solamente didáctica. Creo que Magliola la presentó también. Y hablamos un poco de las catecolaminas. Son los inotrópicos más utilizados, ¿no? Estos pueden ser endógenas, que todos tenemos adrenalina o noradrenalina, o sintéticos, como puede ser la dobutamina, ¿no? Actúan básicamente en el sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que era el poco desarrollado en el chico? Y más comúnmente sus efectos cardíacos se atribuyen a la estimulación de esos receptores que hablábamos, alfa y beta, específicamente el alfa 1, el beta 1 y el beta 2. La mayoría, todas, tienen vida media muy corta, aproximadamente 2 minutos. Y las contracciones en sangre, las concentraciones en sangre pueden estar hasta 10 minutos. De ahí que cuando se nos pasa un chuzazo, nuestro paciente queda con, ¿no es cierto? Y obviamente, como todos sabemos, se administran en forma continua. Bueno, ¿qué son los vasopresores? ¿Qué tienen en común? Siempre cualquier droga inotrópica o vasoconstrictora tenemos que tener francamente la idea de que antes tenemos que valorar que el paciente tenga una buena presión de precarga, o sea, que tenga una buena llegada de sangre cardíaca, que la precarga sea adecuada. Hay 1.000.000 de variabilidades de dosis, digamos, pero uno tiene que tratar de usar la menos dosis con la que tenga efecto, ¿no? Porque también tienen efectos secundarios, y uno la dosis la pone de acuerdo a la respuesta clínica, ¿no? Como dije, metabolismo rápido, corto duración, infusión continua, y eso básicamente son las acciones adversas que son predecibles, como el aumento de la frecuencia cardíaca, pueden producir hasta arritmias, pueden producir
también isquemia miocárdica, disminución o aumento de las resistencias sistémicas es lo más importante. Y ahora voy a hablar, pero rápidamente, de cada una y del efecto en general. Y después voy a dar la apreciación en particular. Bueno, es la catecolamina endógena que se libera por la médula adrenal, la adrenalina, ¿no? La tan mentada adrenalina, que nosotros usamos más ahora en menos dosis que lo que usábamos antes. Acuérdense, 3 minutos es para nosotros la droga de primera línea. La dosis es baja, lo más bajo que se puede, 0.05 gamas, pero la dosis estándar que usamos es de hasta 0.1 gamas kilo. Cuando el paciente está muy chocado y estamos por entrar en ECMO, pues, se acepta hasta 0.2 gamas. Es inotrópica, es cronotrópica, es vasoconstrictora y es venoconstrictora, actúa sobre los vasos. Obviamente está indicado en el posoperatorio, que es lo que nos lleva a nosotros, pero también está en el paro, la bradicardia, en el shock séptico, es otra de las indicaciones cuando el shock séptico tiene bajo gasto y bajas resistencias vasculares. El mecanismo de acción, un poco lo dije antes, estímulo sobre los receptores alfa y beta, actúa sobre la adenilciclasa, actúa sobre la hemopásico intracelular, actúa que entre el calcio-troponina, mejora la contracción muscular por la unión de eosina y miosina, ¿no? Bueno, tiene efectos vasculares que ya no vale la pena que diga, sobre la presión y la administración endovenosa, efectos cardíacos que ya más o menos lo dijimos. También tiene efectos hematológicos, ya que mucha dosis acelera la coagulación y favorece la fibrinolisis, así que ojo con la dosis. Efecto pulmonar, es un broncodilatador pulmonar. Y efecto metabólico, hiperglucemia, hipocalemia, y disminuyen los niveles de aldosterona aumentando los de lactato, ¿no? Yo siempre pensé que las drogas sinosópicas eran como héroes, ¿no? Héroes, ¿cómo es que le dicen los chicos? Superhéroes. Entonces siempre pensé que cada droga inotrópica, es una cosa muy personal esto, tenía un superhéroe que más me gustaba. Entonces por eso, justo hace cosa de un mes, encontré algo que me pareció fascinante, no llegué a traducirlo, pero más o menos, si uno mira la foto, el superhéroe me habla en la adrenalina. Esto no va porque ya lo dije, y vemos esto. El superhéroe de la adrenalina dice, es Dios en la crisis, lo dice arriba, es Dios en la crisis, y mi superhéroe tiene de un lado cómo provocan beta 1 en el corazón, alfa 1 y alfa 2 en el cerebro y en los riñones, y lo importante de cada cosa. Entonces de ahí que yo creo que para el médico que está en un momento de crisis es importantísimo saber y manejar esto, y la enfermera obviamente también. Entonces de acá en más, cada vez que hable de un inotrópico, voy a poner mi superhéroe para que esto les quede como un elemento más que sabemos que nos ayuda en el postoperatorio. La otra droga es la noradrenalina, voy a hablar rápidamente, también es una principal neurotransmisión del sistema nervioso autónomo, es un agonista alfa y beta 1, tiene un moderado potente efecto inotrópico. Comparada con la adrenalina, tiene muy poca actividad sobre los receptores beta. La dosis es más o menos la misma, 0,05 a 0,1, con una dosis máxima de 2 gamas, pero justamente en el momento más crítico, no es para dejarla. Ahí está un poco la dosis en adultos. Es un incrementador franco de las resistencias periféricas. Actúa sobre el gasto cardíaco sin cambios a nivel de la actividad vagal. Y bueno, se utiliza en el shock, en el postquirúrgico cardiovascular, y el efecto básico que produce es aumento no solo de la presión sistólica como la arena, sino también de la presión diastólica. Hay que tener en cuenta que disminuye el flujo sanguíneo renal, esplácnico y hepático, ¿no?
casos en que lo usamos, digamos, es el primer línea cuando las resistencias vasculares son bajas, digamos, cuando un paciente está muy vasodilatado, con una contractilidad miocárdica normal, es la droga de elección. Esto suele ser muy ubicado en el shock caliente o shock cálido, digamos, ¿no? Es un vasoconstrictor superior que la dopamina y que la epinefrina, y como dije, es una dosis de segunda línea después de la dopa o la epinefrina. Y acá está mi superhéroe, lo mismo, actúa incrementando la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, y cómo actúa en cerebro y en riñón, los que más o menos le quedemos. Y acá es el Capitán América. Y bueno, la tan mentada dopamina, es todo moda esto igual, ¿no? Yo estuve en una reunión hace unos días y el cardiólogo se enojaba conmigo porque me decía que usábamos mucha adrenalina, que la dopamina era lo mejor. No sé si lo mejor o lo peor, pero a esta altura ya nadie duda que la droga de la acción en el postoperatorio son bajas dosis de adrenalina, como para tener un buen efecto inotrópico. ¿La dopamina tiene su lugar? Sí, tiene su lugar, pero básicamente, como les digo, es moda. Ya hace unos años, muchos años, cuando empezamos, casi no poníamos adrenalina y todo era dopamina y hasta altas dosis. La dopamina tiene efectos adversos, es muy taquicardizante, se usa eh, o sea, en la disfunción miocárdica, pero tiene efectos colaterales. Puse un poco cómo se diluye o la compatibilidad que tiene, que seguramente después mi compañera va a extenderse más. Y recordar siempre que produce vasoconstricción periférica a altas dosis, eso es muy importante tener en cuenta. Ahí está un rango de dosis, más o menos entre 5-20, yo diría 3-10, como puse al lado, porque en realidad más de 10 gamas, si necesitamos, tenemos que pasar adrenalina, y depende mucho de la respuesta. Acá es un poco, les hice el cuadro, lo que cada dosis provoca en cuanto a los receptores y cuál es la acción clínica. Uno puede poner altas dosis y unirla a un vasodilatador periférico porque obviamente es muy vasoconstrictor. Es la droga de elección en el shock séptico, creo, no sé si ahora lo hacen, pero es una de las drogas de elección también para el shock séptico. Y uno sabe que, no me puse el superhéroe, es un médico, en realidad está muy discutido, pero en realidad tiene algún efecto la dosis baja en producir vasodilatación y mejorar la diuresis. Nosotros no lo usamos básicamente hace años, pero bueno, hay que tener también en cuenta, por eso no es tan superhéroe, sino simplemente un médico o una enfermera. Y en cambio, a altas dosis, lo vemos a HAL, es muy vasoconstrictor y tener en cuenta eso. Bueno, la famosa dobutamina, yo soy muy pro dobutamina, vi un trabajo el año pasado que me avalaba esto, pero bueno, no tuve mucha suerte. La dobutamina es una, como que comparaba la dobutamina con la mirrinona y como que el efecto era muy parecido, entonces una muy cara, una muy barata, bueno, usemos dobutamina. Decime cuánto tiempo tengo, ¿no? La dobutamina también, la dosis es de 2 hasta 20 gamas, siempre las gamas altas, recuerden que es cuando uno ya está mejor 3-10, como dije antes, tiene algunos efectos adversos. Y ustedes saben que la dobutamina es muy buen inotrópico, pero también es un buen vasodilatador, tiene efecto leve vasodilatación. Entonces, y la otra gran ventaja que tiene es que la puedes usar por vía periférica, porque todo lo anterior, la vía periférica no se puede utilizar, porque si se extravasa es un problema grave para el paciente. Así que es uno de los inotrópicos, lo bueno que tiene es tiene efecto que se puede usar por vía periférica. Y el efecto también actúa sobre la contracción miocárdica, sobre la frecuencia cardíaca y tiene algún efecto vasodilatador pulmonar. Como les dije, aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca, vasodilatación moderada, disminuye las resistencias vasculares, aumenta el inotropismo y el gasto cardíaco y tiene algún
efecto vasodilatador pulmonar cuando hay caída de la función del ventrículo derecho, es una droga que está bueno usar. Tengan cuidado cuando pongan esto en un PDF porque esto está encima y lo de abajo no se ve. Eso le digo a ustedes si es que entregan porque tienen que separar lo que está puesto. Y bueno, acá está mi amigo, dobutamina, efecto más sobre los vasos, tiene algún efecto cardíaco y bueno, es más vasodilatador pulmonar, ¿no? Acá no está puesto, pero es así. Y la tan mentada mirrinona. En una época, como siempre, la mirrinona era la droga de elección para todo y es bueno para todo. Hay un trabajo que seguramente lo nombró Magliola la semana pasada, que es el Primacor. Después de ese trabajo, mirrinona fue como la droga, wow. Y el año pasado empezaron a haber mentores, gente que hablaba de que hay un artículo buenísimo que compara mirrinona con dobuta, viendo que el efecto de la dobutamina es realmente semejante y entonces está como, pero con el trabajo de Primacor, ustedes, no hay paciente que venga de quirófano, que no venga con mirrinona, que no venga con, en todos los pacientes la mirrinona es como la dosis más usada. Y bueno, voy a hacer un refresh de esto, es acordarse que es esto, un inhibidor de la fosfodiesterasa que tiene efecto cardíaco y sobre la vasculatura sistémica y pulmonar. Esta fosfodiesterasa 3 es una enzima que degrada el AMP, permitiendo que se acumule el calcio intracelular, dependiente de todo lo que tiene que ver con los receptores beta. Este AMP cíclico, como dije, favorece la entrada del calcio a la célula, lo que hace que haya aumento de la contractilidad del miocito, recaptura ese caso disponible dependiente del C AMP y potencia la relación diastólica. Por eso es una droga que es de elección en la insuficiencia cardíaca izquierda que tiene un ventrículo muy restrictivo, poco complaciente, porque es una de las únicas drogas que actúa básicamente a nivel de la diástole. Entonces es mucho mejor droga por eso. Eh, y bueno, un poco el mecanismo de acción y cómo es les puse un poquito cómo actúa a través de la MP, cómo la fosfodiesterasa cambia y se permite la entrada de calcio. Y como dije nuevamente, sí es como para mí el superhéroe más querido, digamos, porque bueno, es de la famosa milrinona, aunque tiene sus detractores ahora, pero está un poquito explicado dónde actúa y cómo es el mecanismo de acción. Bueno, es neotrópico positivo, sin aumentar mucho el consumo de oxígeno, ya de ahí que fue una droga muy utilizada y muchos la quieren, la usan para todo, produce vasodilatación sistémica, pero también pulmonar, y tiene acción lucitrópica porque actúa básicamente, repito, en la diástole. Es muy segura en drogas como inotrópico, en ventrículos únicos, es una de las drogas más usadas, y en la cirugía biventricular. Tiene una vida media que es media larga y hay que tener en cuenta la función renal, más o menos esta es la vida media. Fíjense que cuando dice bajamos la mirrinona porque está hipotenso, qué ilusos, que por más que la bajemos, el efecto todavía lo tiene, así que como que no tiene mucho sentido. Y fíjense en el neonato cuántas horas dura el efecto de la milrinona, así que es una droga que tiene vida media muy larga. Esta es la dosis de carga, habitualmente en la terapia no se hace, el paciente viene con dosis de carga, no estoy segura si todavía se está usando la dosis de carga al salir de bomba, como era el efecto Primacor, que es el trabajo que hablaba de que si uno le hacía una dosis de carga y le ponía altas dosis al salir de bomba, el paciente evitaba que tuviera un bajo gasto cardíaco importante las primeras a las 6 horas después de la cirugía. Pero no estamos muy habituados en la terapia a hacerlo, pero esta es la dosis de ataque, digamos. Acá cuando uno le hace la dosis, el efecto es inmediato cuando le pasa a uno en bolo, ¿no? Y sin dosis de carga, entonces es por eso que el efecto empieza a actuar un poquito más retardado. Entonces por eso
tendríamos que, si no tiene mirrinona nuestro paciente, ponerle una dosis de carga. La dosis varía entre 0,25 hasta 1 gama está permitido usar. Lo que uno más usa es de 0,5 gamas kilo minuto, sobre todo en recién nacidos, porque le dura mucho tiempo. Por lo general se puede acompañar con un inotrópico o con otro vasodilatador. Puse el levosimendan porque todos piden, pero hay algo que dice el doctor Maliola que es un poco mejor que la mirrinona, pero que es igual. Pero bueno, el levosimendan, como todas las otras drogas, no se está aprobado por la FDA en Estados Unidos, así que ellos no la usan. Y bueno, el efecto del levosimendan el beneficio está muy probado en adultos, sobre todo es una droga que ayuda al adulto a irse de alta porque tiene un efecto prolongado. Uno pasa la infusión 24 horas y el efecto dura entre 70 y 80 horas porque el metabolito se metaboliza en el hígado y dura. Entonces de ahí es lo bueno de la droga. Es también tiene efecto inotrópico y vasodilatador, y en cuanto al efecto inotrópico, también facilita la unión del calcio y la troponina C para aumentar el calcio intracelular y de ahí mejorar la contracción del miocito. También tiene que tener niveles buenos de calcio, y mejora la contractilidad sin tampoco aumentar tanto el consumo de oxígeno como todos los que hablábamos hasta ahora. Y no aumenta el consumo y tampoco actúa sobre la función diastólica, así que tampoco la perjudica como alguna de las drogas que estuvimos hablando. El efecto también es vasodilatador, pero sobre la musculatura lisa, vascular básicamente, y permite la apertura del potasio hacia el ATP dependiente, que esto también ayuda a la mejora. El levosimendan, como les digo, se usa en infusión 24 horas y mantiene el efecto. Como le dije, la vida media, una vez que se suspende, dura 1 hora, y el efecto, como les digo, es prolongado a través de este metabolito activo que es el que aumenta la sensibilidad de la troponina C al calcio. Y la dosis de carga puede ser entre 6 y 12 gamas que se ponen en 15 minutos, y la dosis mantenimiento es de 0,1, lo que estamos usando básicamente es hasta 0,2. Hay que saber que esta droga hay que optimizar mucho la precarga, tiene que tener electrolitos normales porque provoca arritmia en su efecto secundario, y el paciente debe tener, como dije, tratadas la arritmia si la tiene cuando uno va a usar levosimendan. Bueno, un poco los vasodilatadores es una clase media pesada, lo entiendo, ya falta menos. La vasopresina, digamos, es otra moda, ¿no? Se llamaba pitrecin, que yo creo que se sigue llamando actualmente, ¿no? Es la droga, es una hormona, que todos lo han usado para otra cosa, es una hormona que tiene una potente acción vasoconstrictora. Tiene receptores diferentes, que es el B1, B2 y B3, y de acuerdo a lo que es donde actúa. El que más nos interesa es el receptor B1, que necesita calcio y actúa sobre el músculo liso y el cardíaco. Tiene también sobre el riñón, el B2, que ayuda a aumentar la reabsorción de agua. De ahí es que hay que tener cuidado porque pierde sodio con eso. Y tiene efecto beta 3, que es a nivel de la hipófisis, digamos. Y la vasopresina lo que provoca es una vasoconstricción modesta o importante de las resistencias arteriales sistémicas y de los vasos venosos de capacitancia. Y eso depende de la dosis. Más dosis tenés, más vasoconstricción produce eso a ese nivel. Como es una hormona antidiurética, regula el equilibrio libre del agua, reemplaza cuando vos tenés lesión cerebral, ¿se acuerda? Teníamos lesión endógena postquirúrgico cerebral, le teníamos que agregar pitrecin. Y el mecanismo es solo vasoconstrictor, no tiene efecto ni inotrópico ni cronotrópico, no tiene más que efecto vasoconstrictor. Y actúa, como les dije, estos receptores, ¿no? Como les decía recién. Hay que tener cuidado porque si uno la
suspende bruscamente, como es tanto el rango, puede llevar a una hipotensión bastante importante. El uso clínico cardiovascular, nosotros lo usamos en el shock, en el SIRS, que nosotros le llamamos, que es la reacción inflamatoria. Se usa o está descrito el uso básicamente cuando el paciente sale de bomba, tiene como una reacción alérgica y tiene presiones de llenado muy bajas, y por más que uno le pase volumen, el paciente no aumenta la presión y está muy vasodilatado. Es como una reacción alérgica, entonces uno, aumentándole la resistencia vascular y sistémica, aumenta la presión y no tiene que pasar tanto volumen. Entonces, no es, se puede usar unido a un inotrópico, porque como dije, no tiene efecto inotrópico básicamente sobre el corazón. El rango de dosis es infinita, es de 4 a 50 miliunidades kilo, o lo que, como nosotros lo usamos, doble, triple, cero. Así que el rango de dosis es de acuerdo a cómo se mide o cómo se lea. Puede llevar a sangrado gastrointestinal y eso es importante tenerlo en cuenta. Y uno tiene que, en un momento se habló que era importante usarlo como soporte inotrópico en el momento, como una alternativa a la adrenalina en el momento de paro. Esto está muy descrito, que uno, cuando un paciente está en paro y no reacciona, le hace un vasoconstrictor y el paciente puede ayudar a que salga del paro, pero eso es como si fuera adrenalina, pero eso estaba muy discutido y en el PALS esto no está probado. Y como dije, acá debajo está un poco lo mismo, se me cortó la hoja, lo puse sin poner y como dije, la vasopresina también es un superhéroe. Y también a dónde actúa, cuáles son y cuál es el efecto. No la usamos de rutina, aunque ahora se usa de rutina, mal usada, porque en realidad la indicación precisa es cuando hay presiones de llenado bajas y vasodilatación. Entonces lo que hace es aumentar, y nosotros se lo ponemos a cualquier paciente que esté hipotenso, porque bueno, es un buen vasoconstrictor y a veces ayuda y otras veces no. Voy a hablar muy poquito del nitroprusato de sodio, que es lo que usamos básicamente para la hipertensión arterial. La mida media, acuérdense que es muy baja, es de 1 minuto. Se activa la luz, así que hay que taparla, digamos. Produce altas dosis de cianuro, entonces que la vida media es media larga, así que hay que tener cuidado. Y los efectos colaterales son importantes y básicamente lo que produce es vasodilatación arteriolar y venosa. Entonces es importante en la misma medida, la usamos en bajar la presión arterial en los pacientes, por ejemplo, que tienen una coartación de aorta. Bueno, un poquito la vía de administración. No se puede usar se puede usar, pero hay que tener cuidado más de 3 días. Hay que tener cuidado de poner esto cuando hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque puede producir mucha vasodilatación, tanto diastólica, y puede disminuir el flujo diastólico del ventrículo izquierdo. Y bueno, la dosis es hasta 10 gamas lo puede uno usar, pero tener siempre en cuenta el efecto tóxico. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno, y esto es como que está de moda. Hay una compañera mía que está rotando en Texas y dicen que al beta bloqueante lo usan para todo, pero es como te digo, es una moda. El beta bloqueante tiene un efecto beta cardioselectivo. Afecta tanto el B1 y más, medía el B1 más que el B2. Tiene reacciones adversas, produce broncoespasmo en el paciente con asma. Y bueno, es un dilema el beta bloqueante en el postoperatorio inmediato. Indicaciones tiene algunas precisas y otras no tanto. No es una droga que tendremos que usar de habitualidad, digamos. No hay muchos trabajos que el beta bloqueante lo utilicen en su postoperatorio. Lo bueno que tiene el esmolol con respecto a cualquier otro beta bloqueante es que la vida media es muy baja, muy rápida. Entonces uno le da y rápidamente revierte. El esmolol se usa
en una dosis de carga entre 100 a 500 microgramos y tiene una dosis de mantenimiento que es bastante amplio su rango. Y uno puede ir aumentando en 5 o 10 minutos. Se usa básicamente como un antiarrítmico, obviamente, ¿no? Y en la hipertensión de aquellos pacientes que no pueden estar muy hipertensos, como por ejemplo un ROS, que le viene muy mal estar hipertenso, entonces, o la coartación de aorta que a veces poniéndole nitroprusato no alcanza. Es muy discutido, como dije, su uso en el postoperatorio inmediato y se usa en aquellos pacientes que tienen obstrucción al tracto de salida este, eh, con cuidado, ¿no? O el ventrículo izquierdo derecho. Bueno, el tan mentado calcio, hay mucho que habla, otros también usarlo al calcio externo como un inotrópico. En el recién nacido es como que está más se usa más, digamos, ¿no? La concentración y la contracción y la relajación cardíaca depende básicamente de las fluctuaciones del calcio. En el recién nacido depende casi exclusivamente, por eso es que pedimos siempre calcio iónico en todos los pacientes, pero básicamente en el recién nacido. Entonces uno debe esencialmente mantener un nivel de calcio extravascular para que le pueda entrar a la célula y ahí actúe el inotrópico. Entonces es muy importante tener en cuenta el calcio bajo en todos aquellos pacientes que tienen antecedentes o que uno piensa que puede ser una lesión 22Q, que cursan con hipocalcemia. Acuérdense que aquellos pacientes que los transfundimos muchísimo con sangre citrada o que usamos mucho inotrópicos, diuréticos, también le baja el calcio. Acuérdense una cosa que es de perogrullo, pero todo terapista y todo enfermero debería saber, que cuando uno pasa albúmina el 5, tiene que tener en cuenta que debe pasar calcio, porque la albúmina convite con el calcio y es una indicación de ley. Si vos le pasás a un paciente albúmina al 5 o albúmina pura, tenés que pasarle calcio a continuación porque compite con el calcio la albúmina y lo disminuye. Entonces, antes de ir a hacerle una dosis, pasarle una dosis de calcio. La dosis es 10 microgramos kilo hora y se usa básicamente en los menores de 3 meses. En los chicos más grandes es casi de perogrullo. Uno lo pone porque, bueno, algo más a veces para subir la presión. Entonces, acordarse siempre, si la función sistólica está reducida, los inotrópicos, bajas dosis de adrenalina o dopamina, lo que te guste más. Nosotros de la acción, bajas dosis de adrenalina. Si la función diastólica está reducida, recordar la precarga antes que nada. Efecto lucitrópico, acordarse la milrinona, acordarse de la secuencia auriculoventricular y ver los beta bloqueantes. Bueno, no sabía mucho, estuve mucho pensando qué puedo hablar de diálisis peritoneal. Yo, digamos, que la indico pero no la hago. Entonces, ¿qué puedo explicar que no se puede leer en un libro? Entonces, hace un tiempo conseguimos algunos artículos y me pareció importante ponerlo, porque estos artículos lo que hacen es como confirmar que lo que pensamos o lo que está escrito en los libros es la verdad y que hay que hacer. Antes todos los pacientes, pero todos los pacientes que yo recuperaba cuando empecé en este hospital, todos los pacientes salían con una de diálisis o se dializaban, independientemente de eso. Después hubo una época en que bajamos un poco, pero creo que la diálisis en este momento y siempre tuvo un lugar, y hay que tenerlo en cuenta. No dializar de más, pero a veces dializar, porque a veces tiene tanto líquido intraabdominal como tiene tanta ascitis el paciente, que el solo hecho de vaciar hace que los riñones digamos, se liberen de ese líquido que les provoca compresión y muchas veces el paciente empieza a orinar. Así que es una
está de moda, no es que se fue y volvió, siempre estuvo de moda. Lo que pasa es que tiene indicaciones precisas. Estos dos artículos, yo los había leído, justo María Altave también los mandó, son artículos que están muy buenos y que yo les dejé la cita para que si el que lo quiere leer. Igual voy a comentar poco porque solamente confirma lo que uno piensa, ¿no? ¿Por qué es importante? Me preguntaba ayer, ¿por qué es importante? ¿No? Uno sabe que la sobrecarga de líquidos que le pasa, el paciente va a quirófano, man bomba, sacan toda la sangre para afuera, como le explico a los padres, le vuelven a entrar esa sangre, por decirlo, y eso viene con agua, y ese viene con mucha agua además. Y en el pojo, en la salida de bomba, y el volumen pasa. Y si el paciente sangra, y pasa. Y el miocardio pobre está ahí, que no puede más porque está recién operado, lo cortaron, lo cosieron, lo volvieron a coser, y eso genera que sea un miocardio pobre. Y si encima tiene que afrontar una cantidad importante de líquido, es muy difícil que el paciente pueda salir adelante. Este chistecito así de perogrullo que cuento, que a veces le digo así a los padres, es importante tenerlo en cuenta. Entonces la sobrecarga de líquido después de la cirugía cardíaca es muy frecuente. Y es una de las causas primordiales de moro y mortalidad. Los pacientes salen o cuestan más cuando tienen volumen de más agregado, sobre todo el lactante. El balance negativo del líquido y el descenso del peso para extubar es primordial. Yo no puedo extubar un paciente si tuvo 5 días de balance positivo, si tiene medio kilo arriba, porque seguro va a fracasar. El paciente no está capacitado para tolerar el exceso de líquido. Y uno sabe que la sobrecarga de líquidos va a provocar mayor duración en la ventilación mecánica, mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos, y la reposición de volumen lo mismo, y va a tener que necesitar más inotrópicos, porque así como tiene líquido generalizado más, el miocardio también tiene líquido de más. Entonces la clave de la pregunta que yo me hacía, ¿cuál es, digamos? En los bebés que se someten a cirugía cardíaca, la diálisis peritoneal está asociada con un mejor equilibrio de líquidos en comparación con la furosemida. ¿Qué piensan? Yo pienso que sí, porque me parece que ponerle un goteadito parece como poco, tiene tanta cosa puesta, tanto monitoreo, tanta droga, una diálisis. Si está bien hecha, yo llevo un paciente que hace 20 días que está dializándose y no se infectó nunca. Entonces, si uno lo hace con prolijidad, es una cosa más. Entonces está este artículo que habla de la diálisis versus la furosemida para prevenir la sobrecarga de volumen en chicos después de cirugía cardíaca. Esto es un trial del año 2017. Este médico, perdón, es uno de los que más se escribe y forma parte de un servicio que es esta persona que se llama David Cooper, es el jefe. Él es terapista, cardiólogo y a su vez es nefrólogo. Él ha escrito muchísimo de diálisis, muchísimo de todo lo que tiene que ver con inotropismo. Es una persona que quiero mucho y admiro mucho, y siempre él dice que vale mejor una buena diálisis que una dosis alta de furosemida con efectos secundarios. Entonces, esto es un ensayo clínico aleatorio, el total de pacientes puestos acá era 120 y fueron quedando hasta 73, que son los que terminaron el trabajo. El resultado es que los pacientes que recibieron diálisis tuvieron una menor incidencia de líquidos, le colocaban las diálisis, ponían pacientes con y sin diálisis, y a los que ponían diálisis los ponían precozmente, y lo que llegaron a la conclusión es que los pacientes que se dializaban tenían la menor incidencia de sobrecarga de líquido y no tenían resultados adversos significativos con los pacientes que habían recibido furosemida. En la diálisis, después de la cirugía cardíaca, asumieron que es seguro y que está asociada con una, como dije, menor incidencia de sobrecarga en el tratamiento, a diferencia con la furosemida entre lactantes que tenían riesgo de tener insuficiencia renal postoperatoria.
Y la conclusión es esta, que es segura y que permite un menor manejo de los líquidos, y debe considerarse seriamente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal y sobrecarga de líquido. Es como que ellos dicen que es preferible esto que les digo, una diálisis precoz a tener otro. Pero el trabajo que realmente me pareció alucinante es este, porque aparte explica el porqué del sobre cantidad de líquido que el paciente tiene. ¿Por qué tiene el paciente, después de salir de bomba, tanto sobre líquido que es tan necesario tratar de sacárselo para que el paciente salga? Obviamente es escrito por la misma persona y trabajan en Cincinnati, que es la terapia esta que yo les estoy diciendo. Entonces él explica que la sobrecarga de volumen tiene que ver con el bypass, tiene que ver con la isquemia que se produce durante la cirugía, porque se clampea para poder hacer la cirugía, y hay como ruptura de los capilares y eso hace que la sangre pase y el agua pase a los lugares donde están de apoyo, por eso el chico suele estar más hematizado en los pies, en la espalda, en la nuca, en la cabeza. También hay muchos líquidos de resucitación, es decir, ¿qué hacemos con el paciente postoperatorio? ¿Le pasa volumen? ¿Cómo? A veces, ¿cómo? Que eso uno tiene que tener cuidado. Eso hace que se eleva mucho la presión venosa central y eso hace al aumento que disminuye la presión de perfusión renal y me lleva a la insuficiencia renal. Y después el paciente tiene un bajo gasto cardíaco, esto actúa a nivel de la renina, angiotensina, aldosterona y aumenta las resistencias vasculares, es decir, todo tiene que ver para que aumente el volumen de más y para que el paciente entre en fárroche renal. Este trabajo lo bueno que tiene son dos cosas. Uno, que es muy difícil evitar la sobrecarga de volumen y hay que ser cuidadoso, pero es muy difícil llegar al diagnóstico de por qué estos pacientes tienen fallo renal, porque si uno evitaba la falla renal, evitaba la sobrecarga, el paciente orinaba y está todo bien, pero no hay un marcador sistémico que te permita saber con anticipación si mi paciente va a hacer o no fallo renal. Todos los pacientes operados de cirugía cardíaca tienen las primeras 24 horas una oligoanuria que es respetada. ¿Qué hay que respetar? No hay que desesperarse si el paciente queda positivo y está muy grave el primer día, hay que esperar, ya va a empezar a orinar, pero a su vez es muy difícil saber si mi paciente, de acuerdo a los factores de riesgo que tiene, puede hacer fallo renal o no. No hay un marcador que diga, hay muchos estudios que hablan y muchas cosas, pero no hay un marcador que me diga sí. ¿Por qué? Porque esto mismo, porque la insuficiencia renal es multivariable, es multisistémica, es producida por muchas cosas. Entonces, eso es lo bueno que tiene este artículo. Entonces, este artículo dice, bueno, ya que no tiene y tenemos que seguir buscando que tengamos un marcador sistémico que me diga, mira, tu paciente tiene esto, esto y esto, chao, hace fallo renal. Entonces, hagamos lo posible para que la sobrecarga pueda salirse, para que el paciente tenga un mejor postoperatorio. De ahí la importancia de este artículo, que para mí es uno de los más lindos que leí. Me quedó abajo, ¿cómo hago? Las conclusiones me quedaron abajo. ¿Sabes cómo puedo cambiar? Bueno, un poco es lo que les dije, es las conclusiones del trabajo era esa, que en realidad al no haber, uno tenía que tratar de evitar, evitar, o sea, tenía que tratar de hacer, mejor dicho, diálisis peritoneal en aquellos pacientes que estaban sobrecargados de volumen lo más precoz posible y de esta manera realizar balance negativo para poder mejorar la perfusión coronaria y miocárdica y la que en general el paciente y de esta manera evitar la morbimortalidad que provoca la sobrecarga de líquido. Y esto es una conclusión un poco casera y mía, ¿no? Que en la insuficiencia renal que conlleva sobrecarga de volumen, especialmente en neonatos menores de 6 años y fundamentalmente neonatos, sería importante hacerle la diálisis peritoneal. Como dije, es multicausal, es difícil de evitar y prevenir porque es lo que le pasa al paciente y a veces necesita realmente volumen.
Y lo que sí uno tiene que ser obsesivo en esto, que la sobrecarga de volumen uno la tiene que tratar agresivamente. Y el uso de diálisis peritoneal está provisto por este artículo, mejora mucho los resultados. Y hay pacientes que tienen factores de riesgo que sí, tras que tienen sobrecarga de volumen, cirugía cardíaca, sería importante uno tener en cuenta que saliera de bomba con la cánula de diálisis de rutina, como por ejemplo en la hipoplasia de corazón izquierdo. Y les voy a contar lo último ya para terminar, un poco lo que vio esta compañera mía que está rotando afuera, que está rotando en Texas, es un hospital de primera línea, porque en realidad ellos son, en este momento salieron el número 1, digamos, dejando a Boston abajo. Boston es primero en todo lo que tiene que ver con pediatría, pero en cardiovascular el número 1 es el Texas, que opera más o menos 1.200 pacientes por año. Ellos básicamente no usan más que furosemida y otros diuréticos que nosotros usamos vía oral, lo tienen endovenosa, hidroclorotiazida, no usan manitol porque no está muy probado. Nosotros también usamos aminofilina, que no estamos usando el efecto de la aminofilina, lo usamos tan taquicardizante, pero lo usamos por el efecto diurético que tiene. Ellos no tienen mucha experiencia y tampoco lo usan. Ellos lo que sí usan es la diálisis, digamos, y ellos dializan, y los pacientes que tienen factores de riesgo y pacientes que son, sobre todo lo que tiene que ver con ventrículo único, cirugía con bomba de ventrículo único, por ejemplo, la hipoplasia de corazón izquierdo, salen sí o sí con tórax abierto, que es otra medida para ayudar al funcionamiento miocárdico, que ya lo explicó Maliola la semana pasada, y le sale con cánula de diálisis, no solamente para dializar, sino también para abrir la diálisis y sacar el líquido para que no se comprima el riñón haciéndolo burdamente. Entonces, esta experiencia que ella cuenta es un poco lo que cuenta este artículo, digamos, y bueno, nada. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Como siempre, es muy lindo escucharte, nos transmitís sabiduría. Bueno, acá preguntan desde Uruguay, ¿ustedes sacan del quirófano a los niños con Technicolor ya puesto? Yo trabajaba en México y así lo hacía. Sí, por eso es lo que más o menos dije. Antes sí, ahora no es de rutina, por lo menos esto estaba, no es que lo hacemos de rutina, pero creo que está bueno volverlo a pensar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Igual, salga o no de quirófano con la cánula, uno sabe que la cánula la ponen rápidamente, así que no es un procedimiento, por lo menos para nosotros o nuestro medio, que sea que no se pueda hacer en la sala de unidad de cuidados intensivos. Creo que los cirujanos tienen la técnica y ya están capacitados para hacerlo, y es una técnica que se hace rápidamente. Entonces, creo que lo que no hacemos mucho es hacerlo rápidamente como lo hacíamos antes, ¿no? Antes rápidamente poníamos cánula y ahora es como nos tomamos nuestro tiempo, como esperamos un poco más. Pero en realidad sería bueno volver a ver qué pacientes, y en realidad lo más importante de esto, me parece a mí, es que hay que protocolizar, digamos, cuando uno toma la decisión de alisar o no, o hacer una práctica, hay que tratar de protocolizar qué y cómo, ¿no? Porque obviamente no está falto de riesgo. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Si se puede hablar del uso de corticoides en shock cardiogénico refractario, si se usa y las dosis. Sí, nosotros usamos, digamos, en el paciente que está muy grave y que está a punto de ponerse en ECMO y que necesita ya, usamos el corticoide, lo usamos a 60 miligramos metro cuadrado de, pero la droga, no, de hidrocortisona, no me salía la palabra. De hidrocortisona, y justo Jessica me contaba que en Houston usan una dosis un poquito más alta, y usan básicamente entre 100 y 150 miligramos por kilo y se lo dejan, y también un poco es como al ojo. O sea, no hay nada, si me puedes preguntar a mí, yo que soy medio obsesiva en saber
si se usa en otro lado, no hay en ningún lado escrito, y le dije a Jessica que pregunte si realmente tienen bibliografía que fundamente que el corticoide ayuda, y no, más o menos como nosotros, antemano de abogado siempre le ponemos, pero no hay nada me parece que el shock cardiogénico refractario, lo único que mejora es ponerlo en una asistencia de algún tipo, porque con lo que estamos haciendo no le sirve de nada. Entonces me parece que el shock refractario te ayuda para ganar unos puntitos de minutos para pensar, llamar rápidamente a la perfusionista que nos ayude o a quien lo haga para poner al paciente en ECMO. Bueno, acá justamente dicen la dosis que mencionaste que usan en Texas. Bueno, acá en el auditorio, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta para vos, María. Con respecto, vos hablaste sobre el uso de esmolol. ¿Cuál es tu experiencia personal con respecto a esto en agudo, ¿no? Porque en pacientes con alguna obstrucción izquierda, estenosis mitrales, o sea, que el paciente está taquicárdico, que está con inestabilidad hemodinámica a su vez, y uno le tiene que bajar la frecuencia cardíaca a estos pacientes. En agudo, ¿cuál es tu experiencia con respecto al uso de esta droga? El esmolol para mí es un arma de doble filo si usás drogas que sean vida media más larga. El esmolol se puede usar. Lo que pasa es que todo paciente que tiene, por ejemplo, un ventrículo izquierdo muy restrictivo, tener una frecuencia cardíaca muy alta hace que se contraiga mucho y obstruye el tracto de salida. Entonces, es como que le cuesta el vaciado, por decirlo así. Entonces, el paciente no mejora. Entonces, el uso de esmolol es como que lo ayuda a mejorar. Pero si el paciente tiene mucha obstrucción o, por ejemplo, es un paciente que no está resuelto del todo, por más que le pongas molol, no va a andar. La experiencia que tengo, he leído, hay varios artículos, Texas es un fanático del esmolol, pero yo creo que tiene su momento y su explicación y su uso. Me parece que en pacientes que tienen un ventrículo izquierdo muy restrictivo, pacientes grandes o pacientes que están muy taquicárdicos y tienen obstrucción realmente porque el ventrículo es pequeño y uno lo ve taquicárdico y el cirujano dice, no, hace algo, está vacío, y vacío no le podemos llenar mucho más porque tiene presiones altas, bajarle la frecuencia cardíaca ayuda, porque solo lo relaja un poco y mejora, o sea, baja la frecuencia y mejora el llenado. En el paciente que tiene el tracto de salida del ventrículo izquierdo pequeño. Del tracto de salida del ventrículo derecho es más difícil y más cuestionado, también lo usan también si hay obstrucción, quedó algo de obstrucción al tracto de salida eh, del ventrículo derecho, pero yo creo que hay que tener cuidado, porque usted tiene que recordar básicamente que el ventrículo derecho es un ventrículo que, si bien está hipertrófico, es un ventrículo pobre irrigado, porque toda esa hipertrofia que tiene, acuérdense que no acompañan los vasos, entonces tiene neoformación de vasos, entonces la función del ventrículo derecho, entonces es preferible en esos pacientes usar otras cosas, como mejorar la perfusión pulmonar, hasta poner, y si está muy mal el pulmón, un poco de óxido nítrico para tratar de bajar las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, no es una indicación. Y el esmolol sí tiene para mí una indicación muy precisa, que es en el paciente que tiene cirugía de Ross, en el cual suelen estar muy hipertensos, muy taquicárdicos, porque el esmolol lo que hace es bajarle la frecuencia cardíaca, lo tranquiliza y eso hace que la funcionalidad del miocardio sea mejor, porque estamos hablando de una cirugía de Ross que no sé si todos recuerdan, se la usa básicamente en la obstrucción, cuando hay estenosis aórtica, le hacen, le revierten los vasos y entonces tienen implantación coronaria y muchas veces tienen mucha presión y mucha, porque tocan mucho la aorta y están llenos de receptores. Entonces hay que tener un poco de cuidado, pero bueno, lo bueno que tiene el esmolol es que la vida media es corta, como vieron, entonces está bueno usarlo. No pondría un vasodilatador, un beta bloqueante, perdón, en un paciente que tiene una cosa borderline de insuficiencia, que el ventrículo está muy borderline y que tiene por vía oral, porque sé que no le viene bien. Perfecto, muchas gracias. A ver.